Reddit pregunta: ¿qué secreto te contó un amigo que todavía te persigue hasta hoy? Una amiga muy querida me contó que estaba segura de que su esposo solo se casó con ella por su plata. Me pidió que no le mencionara eso a mi esposo ni a nadie más. Le prometí que no lo haría. Menos de un año después, se murió inesperadamente. Su esposo quedó tan destrozado por perderla que consideró quitarse la vida y les tomó a todos sus amigos a ayudarlo a superar su dolor. A menudo desearía que ella hubiera sentido su amor mientras estuvieron juntos. ¡Qué triste! El hermano mayor de mi amiga murió en un accidente de coche cuando tenía 26 años. Eso destrozó por completo el matrimonio de sus padres y su madre ha tenido problemas de adicción desde entonces. No pudo reconciliarse con la pérdida de su primogénito. Bueno, ella me contó que su hermano la había estado abusando desde que tenía 14 años y una semana antes de que él muriera. Ella deseó con todas sus fuerzas que muriera después de que se fuera una noche. Sintió que de alguna manera causó su muerte y, a su vez, los problemas que enfrentaron sus padres debido a su muerte. Y nunca les dirá lo que él hizo porque siente que o no le creerían o estaría destrozando el recuerdo que tienen de su hijo. Solo lloro por la chica que tiene que cargar con todo este dolor sola. Una amiga me contó que su abuelo abusaba íntimamente de ella. Nunca fue a visitar su tumba y su madre siempre se preguntaba por qué. Ella no quiere que su madre sufra, así que no le ha contado y no creo que lo haga nunca. Me duele el corazón cada vez que pienso en cómo tuvo que cargar con esa carga sola cuando era niña. Una amiga me confesó que, cuando era niña, su abuelo cruzó límites muy graves con ella. Nunca fue a visitar su tumba, y durante años su madre se preguntó por qué. Ella jamás se lo explicó. No quiere causarle dolor ni cargarla con una verdad tan difícil, y probablemente nunca lo haga. Cada vez que pienso en eso, me conmueve imaginarla llevando sola ese peso desde tan pequeña, en silencio, sin apoyo ni contención. Yo guardo un secreto muy similar. Y, al igual que ella, nunca se lo diré a mi mamá. He avanzado mucho en mi proceso de sanación en los últimos 10 años. Esa persona ya no está en este mundo. Aún así, hay situaciones y recuerdos que me generan una ansiedad profunda. Emociones que aparecen sin aviso y me resultan difíciles de manejar. Mi mamá no es perfecta, pero jamás podría permitir que vaya a una tumba cargando con una culpa que imagino sería imposible de sobrellevar. Especialmente porque ella misma vivió algo parecido cuando era niña. Tal vez debería haberse alejado y no mirar atrás, pero no lo hizo. En cambio, llevó a sus propios hijos a un entorno que hoy entiendo que no era seguro. Eso despierta en mis sentimientos muy contradictorios, tristeza, confusión, enojo contenido. Y aún así, no tengo el corazón para decirlo. Las pocas personas a las que se lo he contado creen que debería enfrentar la situación y decir todo lo que siento. Pero yo solo quiero seguir sanando en calma, a mi propio ritmo. Por eso mantengo cierta distancia emocional, es la manera que encontré de cuidarme. En mi experiencia personal, atravesé situaciones inapropiadas en 2 momentos distintos de mi infancia y adolescencia, con 2 personas diferentes. La primera fue cuando tenía 7 años, con alguien que en ese momento consideraba un amigo en la guardería. La segunda ocurrió cuando tenía 13 años, con un conocido de la familia con quien pasaba tiempo con frecuencia. Iba a su casa casi todos los fines de semana. Era una persona con muchos recursos, y en ese entonces no comprendía cómo eso podía usarse para influir y manipular. Lo ocurrido se repitió en más de una ocasión. En una de ellas, la situación estuvo a punto de ir mucho más lejos, y solo se detuvo cuando reaccioné y pedí ayuda. Un par de años después, esa persona fue detenida por numerosos delitos, y sus propios hijos declararon en su contra. Recibió una condena muy extensa. A raíz de todo eso, decidí contarle a mi mamá que yo también había sido afectada. Le expliqué lo que había sucedido, con todo el temor y la vulnerabilidad que implicaba hacerlo. Su reacción fue muy dolorosa para mí. Me dijo que no creía que hubiera ocurrido, que mi comportamiento posterior no coincidía con lo que estaba contando. Escuchar eso de mi propia madre fue profundamente hiriente, y aún hoy me cuesta asimilarlo. Intenté explicarle que no le había contado antes para no lastimarla, para no cargarla con algo tan pesado cuando yo podía intentar sostenerlo sola. Quería protegerla, pero terminé sintiéndome incomprendida. A día de hoy sigo preguntándome si valió la pena decirlo, solo para encontrarme con la duda y la negación.
Tal vez sus palabras fueron una forma de protegerse a sí misma, de no enfrentarse a una realidad demasiado dura. No puedo estar segura. A veces pienso que habría sido más fácil guardar silencio y seguir adelante por mi cuenta. No lo sé. Lo que sí sé es que, por esta razón y por muchas otras, he tomado distancia. Porque incluso con el paso del tiempo, esas palabras siguen presentes en mi mente, y aprender a convivir con ellas también forma parte de mi proceso. Mi mamá fue abusada íntimamente por su papá. Nunca habló porque estaba tratando de proteger a sus hermanas menores. Él abusó íntimamente de sus 3 hijas. Después lo acusaron de hacer cosas con los nietos. Lo más probable es que le hiciera lo mismo a su mamá y ella está tratando de honrar la imagen del abuelo por el niño. De niño, no estaba al tanto del abuso. Así es como los pedófilos se salen con la suya. El silencio. ¡Qué triste! Un día, una maestra para la que yo trabajaba como asistente se veía súper agobiada, y de repente se vino abajo y me contó que su exmarido, de quien se había divorciado muy rápido, estaba en la cárcel por cargos de examen. Lo peor de todo era que su ex era pastor de jóvenes y el coordinador de música de la iglesia de su papá, que era ministro. Estaba bien frustrada porque él todavía quería hacer exigencias sobre las visitas en la cárcel y un acuerdo de custodia después de que saliera de prisión con sus hijos. Ella solo quería desesperadamente sacárselo de encima para siempre. Mencionó que las señales raras que notó eran grandes focos rojos en retrospectiva, como que siempre estaba en su computadora y cambiaba rápidamente de pantalla o cerraba la tapa de la laptop si ella se le acercaba mientras él estaba en la computadora. Pobre mujer, de verdad se sentía mal por no haberse dado cuenta de su comportamiento antes. Fue impactante escuchar eso, pero entendí que necesitaba a alguien en quien confiar mientras lidiaba con un trabajo de maestra estresante, además de problemas personales tan tristes. Al final, consiguió la custodia total, fue a la escuela de Derecho y se convirtió en abogada de familia, y su segundo esposo, que era un buen tipo, adoptó a los niños. Así que sí tuvo un final bastante feliz. Realmente lo superó, salió más fuerte y construyó una exitosa carrera de derecho para ayudar a otros que han estado en su situación. Bien por ella. Cuando éramos chiquitas, mi entonces mejor amiga me confesó, pero no con esas palabras, que su tío le estaba molestando. Recreábamos la situación hablando del hombre oscuro Frank y lo que nos iba a hacer. Me mostró algunas cosas y nos rescataron antes de que realmente pasara algo entre nosotras. Nunca entendí hasta que fui adulta que eso era lo que estaba pasando. Como alguien que fue molestada por varios miembros de la familia en ese momento, simplemente pensé que era normal. Ahora que me doy cuenta de que ella estaba tratando de buscar ayuda, me siento tan culpable. Lo siento mucho, MD. Que se acaban de enterar que se estaban muriendo y no se podía hacer nada justo después de salir del consultorio del doctor. Me pidió que no le dijera a nadie. Fallecieron 18 meses después y nunca le conté a nadie hasta ahora. Finalmente le contó a su esposa e hijos cuando empezó a notarse, como con 9 meses de vida restantes. Edith, me siento honrado por la respuesta que esto ha tenido. Este no era un amigo, y supongo que tampoco un secreto, pero era uno de mis clientes regulares favoritos cuando trabajaba en una gasolinera hace como 5 años. Era un tipo que venía mucho y siempre estaba con su pareja, y eran gente muy chévere. Bromeábamos y siempre parecían gente normal y feliz. Los recordaba /diagonal reconocía muy fácil porque él era muy alto y ella era bajita y me parecía una dinámica muy tierna, pero un día vino solo, y se notaba que estaba muy mal. Caminó por la tienda un minuto sin agarrar nada y luego se acercó a mí en el mostrador. Me miró y me dijo, no recuerdo las palabras exactas, pero era más o menos así, ¿sabes la chica que siempre está conmigo? Pues ya no la vas a ver más, se suicidó anoche, a la mierda. Lo dijo con esa voz en la que estás muy enojado pero también a punto de llorar, si me explico. Y luego se fue antes de que pudiera decir algo más que ay, Dios mío, lo siento mucho. Nunca más lo volví a ver, a veces me pregunto si debería haber intentado hablar con él más. Que su abuelo moriría en la cárcel después de matar a un familiar que abusaba íntimamente. El abuelo lo mató después de que se descubrió que estaba abusando de su esposa y otros.
Parecía ser un motivo de orgullo en su línea directa de hombres que el mayor en cualquier momento mataría para proteger y asumir la culpa. Un amigo me reveló que era gay en el segundo año de universidad en los 90. Todos éramos parte de un grupo de amigos que eran buena gente, pero hacían chistes sobre gays regularmente, como hacían los tipos en los 90. Se fue un año a Japón. Yo pasé el siguiente año preparando a nuestro grupo de amigos con películas, teatro y empujándolos en la dirección correcta. El amigo gay regresó de Japón y les reveló al grupo: todavía somos todos amigos cercanos hoy en día. No amiga, pero una completa desconocida. Hace muchos años iba al trabajo en autobús y no sabía que los conductores se habían ido a huelga de repente. Así que yo y una chica que nunca había conocido antes entablamos una conversación mientras esperábamos un autobús que nunca llegaría. Después de un rato, me contó que su prometido le había puesto los cuernos, pero ella lo sabía, pero él no sabía que ella lo sabía. Así que le hizo una suficiente fuerza como para mandarlo al hospital. Entró en detalles. Ella y su ex habían mantenido esto en secreto. Yo era la única otra persona a la que se lo había contado. Poco después, la ayudante del alcalde nos llevó al centro de la ciudad en su lujoso Range Rover. Realmente fue una mañana surrealista. Solo volví a ver a la chica una vez más, como agente de policía en prácticas en la ciudad. Una de las razones por las que mantuvo en secreto lo de la mordida que estaba entrenando para ser policía. Nos intercambiamos una sonrisa al pasar. Cuando estaba en cuarto grado, visité a un amigo que iba a un curso más bajo. En algún momento de la tarde me contó, casi en secreto, que tanto él como su hermana eran adoptados, pero que no quería que nadie más lo supiera. Yo era bastante malo guardando secretos cuando era chico, pero en ese momento le prometí que no se lo diría a nadie, que me lo llevaría conmigo para siempre. Además, la verdad es que no me importaba en absoluto si era adoptado o no, no cambiaba en nada la forma en la que lo veía. Hoy tengo 35 años y, por alguna razón, ese recuerdo se me quedó grabado. Tal vez porque crecí en una época en la que la adopción era algo muy común. En los años 60 y 70, en cierto sentido, era una parte bastante normal y aceptada de muchas familias. En casi todas las clases había uno o dos chicos adoptados y no era un tema problemático. En mi propia familia hubo una experiencia similar, una hermana de acogida vivió con nosotros durante 2 años. Mis padres querían adoptarla, pero finalmente volvió a estar bajo la custodia de su padre. Claramente, para ella fue una experiencia mucho más difícil, y probablemente aún lo sea. Juane, a menudo pienso en vos y espero que estés bien. Cuando era chico, tenía al menos 4 amigos que eran adoptados, además de mí y de mi hermana de acogida. Lo mismo ocurrió en la secundaria y más adelante. Había muchos adoptados en esa generación más grande de la generación X. Resulta curioso si lo comparo con lo que se escucha hoy sobre lo complejo y costoso que puede ser un proceso de adopción. Antes de que mi papá muriera, le pregunté cuánto había costado mi adopción. Me respondió algo como: creo que unos $300. Recuerdo también haber trabajado con una chica que no sabía que era adoptada hasta bastante grande. Y en otro caso, una nena se enteró porque escuchó a sus padres hablar del tema y lo comentó en voz alta cuando tenía 6 años. Mis mejores amigos de la infancia eran hermanos, y todavía sigo en contacto con ellos, aunque menos que antes. Nuestros padres habían sido amigos desde la universidad. Un día estaba cenando en la casa de mis padres. Después de un vaso de vino, mi mamá comentó algo sobre la madre de mis amigos, y mi papá agregó: ah, sí, de su primer matrimonio. Yo pregunté sorprendido: ¿cómo? Y mi mamá, algo incómoda, explicó que ella había estado casada una vez antes, pero me pidió que no se lo dijera a nadie. Le respondí que no me parecía nada importante. Entonces mi mamá se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja: no, sus hijos no lo saben. Hoy en día, estar casado 2 veces no es algo llamativo. Pero nunca se lo dije a mis amigos. Sus padres siguen vivos, y de alguna manera siento una especie de compromiso extraño. Por un lado, una obligación tácita hacia mis amigos de decirles la verdad. Por otro, una lealtad silenciosa hacia sus padres para no hacerlo. Estoy bastante seguro de que a mis amigos no les importaría.
pero también es evidente que para su mamá significa mucho que nunca se los haya contado. Al final, esas dos cosas parecen equilibrarse, y el secreto sigue donde siempre estuvo. Sentado afuera de un pub en Norwich, en el Reino Unido, tomando tranquilamente una pinta en una agradable noche de verano, un compañero aviador me contó una historia que todavía hoy me resulta difícil de olvidar. Me dijo que cuando era niño vivía en una granja, en una zona rural de uno de esos estados cuyo nombre empieza con la letra V. Según él, los chicos vecinos eran bastante mayores que él, y un día entraron al granero y tomaron una decisión claramente inapropiada con uno de los animales. Me lo contó con una mezcla de incomodidad y tristeza, diciendo que él era demasiado bajo y pequeño como para participar. Con el tiempo entendí que, más allá de lo extraño del relato, el verdadero motivo por el que me lo contaba, sin intención de ofender, era que aún cargaba con la vergüenza de sentirse inexperto, incluso de adulto. Si pudiera volver atrás en el tiempo con una máquina del tiempo, elegiría exactamente ese momento, solo para ver la expresión de mi cara cuando terminó la frase. En ese instante no tenía ni idea de que, en realidad, se había salvado de algo mucho peor simplemente por no haber alcanzado. La conversación tomó un giro aún más surrealista cuando otro hombre, un escocés algo gruñón que estaba cerca, intervino señalando una pared del pub. ¿Ves esa pared?, dijo. Yo la construí, desde aquí hasta Glenmore. ¿Y me llaman Angus, el constructor de muros? No. Luego señaló hacia la iglesia del pueblo. ¿Y esa aguja? También la construí yo. ¿Me llaman Angus, el constructor de agujas? Tampoco. Continuó, cada vez más teatral. ¿Y aquella noche terrible en la que el orfanato se incendió y logré sacar a todos los niños a salvo? ¿Me llaman Angus, el salvador de huérfanos? No. Hizo una pausa larga, dio un sorbo a su cerveza, miró alrededor con gesto serio y remató. Pero cometés un solo error con una cabra, y eso es lo único que todos recuerdan. Que ella pensaba que su papá era un asesino en serie. Estaba armando recuerdos y se acordó de cómo todos sus perros, 10 en total, seguían desapareciendo sin ninguna explicación. Le preguntaba a su papá a dónde se había ido su perro y él simplemente la ignoraba. Siempre. Y luego, como que se quedó en blanco. Se quedó callada. Y nunca terminó de armar el resto de las piezas del rompecabezas. Y yo no la presioné. Para nada. Eso fue hace 30 años y nunca olvidaré la cara de terror que puso. No es realmente una amiga, pero es una persona agradable que me ayudó con mi carro cuando se descompuso en la orilla de la carretera. No sé cómo llegamos a esto, pero al final me contó que cuando estaba en la secundaria empujó a un chico por las escaleras y todavía está en coma. Dijo que le preocupa que se despierte y la delate. Yo solo dije, ok, wow, qué interesante. Una amiga me confió a mí y a mi hermana que su primo mayor la estaba molestando. Nos rogó que guardáramos el secreto, pero luego le conté a mi mamá, quien luego se lo contó a un reportero obligatorio. No sé qué pasó porque esa fue la última vez que la vimos. Me di cuenta de que eso puede sonar ominoso, pero es solo porque estábamos en las vacaciones de verano y nos mudamos a otra ciudad. Esto fue en los 90, así que no teníamos los números de teléfono de la otra ni nos seguíamos en las redes sociales. Ojalá pudiera saber cómo está, pero nunca supe su apellido. Espero que esté bien. En el jardín de infantes o en primer grado, una niña en el patio de recreo siempre se burlaban de ella por estar sucia y por usar la misma ropa. Pero era muy dulce, así que yo pasaba tiempo en los columpios con ella. Un día me dijo que ese suéter y esos leggings eran los únicos que tenía porque su abuela se los había comprado. Y se subió los leggings para mostrarme enormes moretones y marcas de mordida, huellas de dientes del tamaño de un adulto en sus piernas. Me dijo que su papastro era un hombre malo, pero era un secreto. Me hizo sentir mal, aunque éramos tan pequeños. No guardé el secreto y le conté a un adulto. Ella ya no volvió a la escuela. Dulce niña, espero que hayas ido a vivir con tu abuela, la única adulta que te mantenía a salvo. Más tarde, en la escuela primaria, después de que me mudé, me sentaba en el autobús con un par de dulces niñas rubias de ojos azules.
Ni siquiera recuerdo el nombre de la niña mayor. Ella me dijo que su tío la tocaba, pero su abuela, con quien vivían, no le creía. Tampoco guardé ese secreto, y ya no compartimos el autobús después de eso. ¿Cuántos niños sufren? Siendo un niño pequeño que también sufría, no iba a quedarme callado al respecto. Le deseo a todos estos pobres bebés solo seguridad, amor y sanación, ser escuchados y protegidos. Que tienen herpes en sus partes y nunca se lo dicen a sus nuevas parejas. Ya no somos amigos. Un amigo me confesó hace años que se arrepiente de haberse convertido en padre. Ama a su hijo y nunca le haría daño, pero dijo que si pudiera volver atrás en el tiempo, no tomaría la misma decisión. Pienso mucho en eso, especialmente cuando los veo sonriendo en las fotos familiares como si todo fuera perfecto. Fui a una escuela nueva en 8º grado donde no conocía a nadie. En el segundo día de clases, un chico se me acercó y me contó que había provocado un incendio grande en la zona, nadie salió lastimado. Me quedé en shock. No entendía por qué me contaba eso. Lo evité hasta que desapareció. Ni siquiera le conté a mis papás. Resultó que le contó a otros estudiantes que sí hablaron. Este chico terminó en un centro de detención juvenil. Después de que este chico se fue, entonces le conté a mis papás, quienes me recalcaron que nunca, pero nunca, les guardara secretos. O que me quedara callado cuando alguien me confesara algo criminal. De ahí en adelante, dejé de guardar secretos de otras personas a mis papás. Que su tío, el cuñado de su mamá, la acosó y solo se lo contó a su mamá cuando él comenzó a acosar a su hermana menor. Su mamá le prohibió decírselo a su papá porque terminaría con su matrimonio. Cuando yo estaba en 3er grado, mi mejor amigo del barrio, que estaba en 5º, y yo íbamos caminando por la calle, como hacíamos casi todos los días. Él empieza a contarme, bien honesto y en serio, que a veces tenía unos sueños bien vívidos. Eran tan reales que se hacían realidad, pero que si le contaba a alguien sobre sus sueños, entonces no se harían realidad. Y por eso nunca le contaba a nadie sobre sus sueños cuando eran de los bien vívidos. Nunca más volvió a mencionar eso después de ese día. Pero por alguna razón, esa conversación sigue siendo uno de los recuerdos más vívidos y claros que tengo de él durante esos días de la escuela primaria. Cuando estaba en 3er grado, mi mejor amigo del barrio, que iba a 5º, y yo caminábamos juntos por la calle casi todos los días. Era una de esas rutinas simples de la infancia, cuando el tiempo parecía más lento y cualquier charla podía volverse importante sin que uno lo supiera. En una de esas caminatas, de la nada, empezó a contarme algo con una seriedad que me llamó mucho la atención. No estaba bromeando ni intentando impresionarme. Me dijo que, a veces, tenía sueños muy vívidos, tan reales que después terminaban ocurriendo. Pero también me explicó algo más, si le contaba esos sueños a alguien, dejaban de cumplirse. Por eso, cuando sentía que uno de esos sueños era especialmente intenso, prefería guardárselo y no decírselo a nadie. Recuerdo haberlo escuchado en silencio, sin saber muy bien qué responder. A esa edad, uno acepta muchas cosas sin cuestionarlas demasiado. No pensé que estuviera mintiendo, ni tampoco que fuera algo extraordinario. Simplemente era su forma de entender lo que le pasaba. Nunca volvió a mencionar el tema después de ese día. No lo repitió, no lo aclaró, no lo convirtió en una historia recurrente. Sin embargo, por alguna razón, esa conversación quedó grabada en mi memoria. Hoy sigue siendo uno de los recuerdos más claros que tengo de él durante la escuela primaria, como si hubiera quedado suspendido en el tiempo. Creo que yo también experimenté algo parecido cuando era chico, aunque hace muchos años que no me sucede. A veces soñaba o imaginaba una situación y tenía una sensación extraña, como si ya estuviera dentro de ese momento, tomando decisiones en tiempo real. No era solo una imagen o una escena vaga, sino algo más completo. Luego, meses después, esa situación realmente ocurría, y yo tenía la impresión de recordar, aunque fuera de forma borrosa, lo que venía después. Me sorprendía pensando cosas como, esto ya lo viví, o sabía que esto iba a pasar. Recuerdo momentos muy específicos, pensar que mi mamá estaba a punto de salir de la habitación y decir algo en particular, o estar hablando con alguien y sentir que sabía exactamente qué iba a responder.
No se trataba solo de palabras, sino también de la sensación del lugar, el clima emocional, mi diálogo interno, quienes estaban presentes y qué estaban haciendo, o incluso cómo había cambiado mi relación con esas personas con el paso del tiempo. Es muy difícil de explicar sin que suene exagerado, y soy consciente de que probablemente sea solo una construcción de la memoria. Los cerebros son extraños. Tal vez se trate de reconocimiento de patrones, asociaciones inconscientes o simples coincidencias que recordamos más de lo normal. Aún así, en el momento se sentía muy real. Con los años, esa sensación fue desapareciendo. Ya no me ocurre, o al menos no de esa manera tan clara. Pero el recuerdo de esa charla con mi amigo sigue ahí, intacto. Y a veces me pregunto si él también siguió teniendo esos sueños, o si simplemente fue algo propio de la infancia. Creo que muchas personas llaman a esta experiencia déjà vu, algo parecido al déjà vu, pero vinculado a los sueños. Tal vez eso fue lo que él sentía, o tal vez algo completamente distinto. No lo sé. Lo único que sé es que fue una de esas conversaciones pequeñas, aparentemente insignificantes, que terminan dejando una marca silenciosa. Ojalá esté bien, donde sea que esté ahora. En 6º o 7º grado, un amigo me contó que había estado pensando en... Yo ni siquiera conocía la palabra en ese momento. Él habló, yo escuché. Y fuimos amigos por años. Pero terminamos yendo a diferentes escuelas secundarias. Todavía espero que le esté yendo bien. En los Marines, tenía fama de ser súper abierto y una persona genial para hablar de temas. Después de toda la desnudez grupal obligatoria en el entrenamiento básico, ya no nos da vergüenza nada. Tenía una amiga que medía como 5'3", pelo rubio Barbie, un acento sureño adorable, súper dulce y tierna. Un día me contó que a su novio le gustaba que ella le hiciera pegging. No la juzgué, como no juzgué las otras cosas, pero la vocecita adorable de Reese Witherspoon con la que lo dijo todavía me resuena en la cabeza. Tenía una amiga que era como una hermana. Un día estábamos afuera de una casa en una fiesta. Nomás disfrutando el paisaje. De repente se me acercó, pero no en plan romántico, más como para pararse a mi lado. Empieza a hablar bajito, obvio para que nadie más escuchara. Me contó que su ex la había... Él estaba en la fiesta con nosotros y me puse como loco. Ella me agarró del brazo y me dijo que solo quería sacárselo de encima. Luego me explicó que había rechazado sus avances, que él no había sido tan insistente, pero que siempre lo intentaba cuando estaban solos. Eran excusas y yo lo sabía. Simplemente me explicó que eso es con lo que algunas chicas lidiaban. Que había veces que nomás dejaban que el tipo lo hiciera porque solo querían pasar a otra cosa, pero que aún así querían al tipo. También que la no tuvo nada que ver con su ruptura. Le dije que eso era injusto. Obviamente la estaba afectando. Me dijo que por eso me lo estaba contando, pero que eso era todo lo que quería, no guardárselo más. Me dijo que no le contara a nadie más y que mentiría si lo hacía. Me abrazó y me agradeció que reaccionara a esa info, pero yo no sabía qué hacer. Todavía no sé qué podría haber hecho. Hasta el día de hoy no pido. No lo saco a relucir. No lo inicio. Mujeres han dicho que quieren que lo haga, incluso algunas han pedido juego de CNC y simplemente no puedo. Hasta la resistencia fingida me molesta. Ha arruinado unas cuantas relaciones, pero en lo único que puedo pensar es en lo que ella dijo sobre algunas chicas que nomás lo aguantan. Fingiendo que lo disfrutan, pero solo para que el momento pase. No quiero ser un tipo que les haga eso. Que las haga sentir mal consigo mismas. Que las haga sentir reprimidas. Que las haga sentir que tienen que hacer eso para complacerme, como si yo fuera un captor que no quieren que les haga daño. Casi todas mis amigas tienen al menos una historia sobre haber sido agredidas o abusadas. Un chico con el que era amigo en el barrio me contó que quemó su casa y a su mamá y a sus 5 hermanas porque le daba envidia la atención que recibían y él no. Creo que en ese momento los dos teníamos como 8 o 9 años. Terminó siendo atrapado prendiendo fuego a negocios del barrio unos 2 años después. No lo he visto ni he sabido nada de él desde entonces, pero supongo que probablemente está encerrado o muerto.
que se estaba muriendo de cáncer. Les había dicho a algunos de nosotros, sus amigos, que se estaba muriendo de cáncer, y algunos amigos le estaban comprando regalos de cumpleaños y Navidad con meses de anticipación, ya que nos convenció de que no sobreviviría más allá de los próximos meses. Esto fue durante nuestros exámenes finales en la escuela. La madre de una amiga llamó a la madre de la chica para preguntarle si había algo que pudiera hacer para ayudar. Su madre dijo, ¿ayudar con qué? Resultó que había inventado la enfermedad por completo y mantuvo la mentira durante meses. Luego, todos nos fuimos a la universidad en diferentes ciudades y pensamos, gracias a Dios, podemos seguir adelante. Sin embargo, resultó que hizo exactamente lo mismo a su compañera de piso en la universidad, simplemente horrible. Necesita terapia. En el autobús escolar yendo a casa, un amigo casual me contó que él y otros niños encontraron e hicieron las cosas de la revista entre ellos. Teníamos 12 años y yo estaba bien confundido. Que ella esperaba que todos nos un tirador en la escuela o en un accidente de autobús masivo o algo así para que todos pudiéramos ir al cielo juntos. Teníamos 7 años, y ella cumplía 8 pronto, y aparentemente según su religión, mormonismo, 8 es la edad en la que podías empezar a ser responsable de tus pecados. Simplemente se me quedó grabado porque, qué tan jodida está tu vida y, religión para que tengas niños que activamente esperan que ellos y todos sus amigos segundo grado. En realidad no es un secreto, supongo, pero una amiga me contó una vez que fantasea con tener con otra chica y un chico. Me sorprendió porque era una chica de iglesia cuando éramos adolescentes. Nos conocimos en el grupo juvenil. O sea, yo no soy ninguna santa, yo hago mis propias cosas, pero esta chica era como de verdad manos arriba cantando Aleluya Jesús. Así que para que pasara de eso a una fantasía lésbica, fue un cambio seguro. Supongo que la universidad le hizo un número porque no habíamos hablado por un tiempo entre la secundaria y la universidad.